Bueno, primero quiero dar las gracias por invitarme a estas jornadas que desde ayer y hoy que estoy viendo y que me parecen muy interesantes. Eh, Segunda parte, bueno, pediros disculpas porque estoy tumbado, por razones obvias, porque me han estripado un cordoma en el sacro y entonces me impide estar de otra forma, con lo cual mi calidad de vida, como comprenderéis, es bastante limitada en cuanto a movimientos, a pesar de que ahora os contaré que he ganado bastante con la implantación de una bomba intratecal que me instalaron muy amablemente en la unidad del dolor del Hospital Mesoiro en Vigo. Entonces, bueno, yo tenía aquí como una pequeña presentación contando un poco mi caso, porque tampoco sé muy bien qué contar, pero bueno, contaré un poquito mi caso. Os cuento, ya sé que hay muy poco tiempo, así que voy a ir un poquito al grano. Eh, bueno, no os voy a aburrir, pero bueno, os cuento esto muy rápidamente. El problema quizás más importante en mi caso fue que hasta que se descubrió lo que fue, pues tardó mucho tiempo, ¿no? Porque antes de saber que era un cordoma, pues comencé con un dolor muy fuerte en la zona lumbar y en el sacro. Y claro, lógicamente, pues supuse o me autodiagnostiqué una lumbalgia. Entonces estuve acudiendo a fisioterapeutas y tal, pero no sin ningún tipo de éxito. Bueno, hasta que fui a la unidad de dolor, fui a diversos especialistas y en esta primera visita a la unidad del dolor, la verdad es que me sorprendió por la implicación que tenía, a pesar de todos, a pesar de muchas veces la falta de recursos que hay a nivel técnico, pues se involucraron vamos, desde el principio conmigo. Lo que más valoro casi es el valor humano de la gente de la unidad del dolor, y no es por hacerle la pelota a mi doctor Alfonso Carregal, que lo tengo ahí, pero, pero bueno, pero es así. No solo Alfonso, sino Mónica, Chus, etcétera, todo el equipo. Bueno, como con las pastillas no funcionó, fueron probando otro tipo de alternativas. Me fueron poniendo unos TENS, que tampoco... Eso sin saber exactamente lo que tenía. Yo tenía dolor en la zona lumbar, en la zona del sacro, pero no se sabía todavía lo que tenía. Eh, bueno, ante el retraso de las resonancias, que eso es un problema que comentaba ayer Mónica Mayo, que es verdad que te piden una resonancia y tardan bastante en hacerte. En mi caso casi fue casi un año para hacer una resonancia, cuando tenía un dolor que me impedía casi moverme, o sea, no podía conducir, no podía sentarme, no podía trabajar, que ese es otro problema que nos pasa a los enfermos, que no podemos, bueno, pues que ya no solo nuestra calidad de vida, sino que es que no podemos económicamente mantenernos porque nuestro trabajo no podemos atender nuestro trabajo como deberíamos. Entonces, bueno, ante el retraso de una resonancia, hablo con mi médico de cabecera y me pide una, ¿cómo se dice? Una radiografía. La radiografía me dice que no se va a ver nada, pero se descubre una zona blanquecina y entonces sí que el proceso empieza a ser mucho más rápido, porque me hacen un TAC de urgencia y entonces es cuando descubren que tengo un cordoma. A partir de ahí, esto sí que va a toda velocidad. Se me hace una resonancia, visitas a neurocirugía, visitas a traumatología, la biopsia del tumor, preoperatorio, y es verdad que el dolor cada vez es mucho más fuerte, mucho más fuerte. El equipo de neurocirugía me estripa el tumor junto con el coxis y 2,5 vértebras del sacro. El dolor en ese momento fue salir del quirófano y desaparecer completamente. Completamente. No tenía nada de dolor. Pasé de tomar no sé cuántas pastillas a no tomar ni un paracetamol casi. ¿Qué pasa? Que en noviembre, al cabo de, pues, no sé, 6, 7 meses, bueno, a los 4 meses empiezo de nuevo a tener dolor. Entonces, en una revisión,
este cordoma se me ha reproducido y es tan grande como antes de estripármelo por primera vez. O sea, me dicen que además que es un tipo de tumor bastante raro y que no había mucho conocimiento en este campo. Con lo cual, bueno, pues nada, no pueden volverme a operar. Estos se juntan el equipo multidisciplinar, que eso la verdad es que lo agradecemos mucho a los pacientes, dicho sea de paso, eh, que puedan trabajar radioterapia, oncología y unidad del dolor, por ejemplo, en este caso. Sí que quizás se echa de menos un apoyo de psicología, aprovecho para decirlo, porque no solo es el dolor físico, sino es el- el- bueno, mentalmente es una etapa muy dura porque tienes que asumir cosas y que entender cosas que no tenías por qué entender, que te tocan y de verdad que ahí el apoyo, ya no hablo del apoyo familiar, que es importantísimo, sino del apoyo profesional por parte de un equipo psicológico. Yo creo que eso deberían de revisarlo. Eh, bueno, por este tratamiento se me abre la cicatriz, sigo teniendo dolor, sigo teniendo la cicatriz muy abierta, me han intervenido de nuevo para cerrármela, no me la han podido cerrar. Estamos hablando de que llevo con la cicatriz abierta con curas diarias, a veces 2 curas diarias durante un año y pico. Y, y bueno, en mi segunda visita, segunda, tercera, cuarta, ya no lo sé, a la unidad del dolor, tengo un dolor que no me deja ni sentarme, no puedo estar de pie, no puedo levantarme con facilidad, no puedo ducharme, no puedo hacerme el desayuno, o sea, paso a ser una persona totalmente dependiente. En ese momento la, me hacen una serie de pruebas en la unidad de dolor con bastante rapidez, estamos hablando de que yo creo que una vez que estás dentro del proceso es mucho más rápido. Es verdad que al principio pues tarda bastante en entrar, pero una vez que entras y tienes el diagnóstico es mucho más rápido. Bueno, me hacen unas pruebas con TENS, con epidural, con medicinas, pero el dolor persiste y no hay manera de la alivio del dolor. Entonces, en ese momento, el equipo de la unidad del dolor me propone mm, instalarme una bomba intratecal. Eh, bueno, yo al principio era un poco reacio porque no me apetecía nada instalarme nada dentro del cuerpo, así de claro, pero es verdad que me hacen ver y bueno, yo llego a entenderlo, que mi vida en ese momento se resumía a estar prácticamente tumbado. O sea, era una persona totalmente dependiente, no podía ni ponerme un pantalón, no podía levantarme, no podía hacer absolutamente nada. Entonces me hacen ver que con esta bomba, pues bueno, pues que tiene su riesgo porque va directamente a la médula, etcétera, pero bueno, que es una solución que me puede ir bien. Entonces, nada, pues como no tenía nada que perder realmente, me la dije, bueno, pues para adelante. Entonces, esta bomba, sinceramente, me ha aliviado muchísimo dolor, muchísimo, muchísimo dolor. La calidad de vida que tengo ahora es infinitamente mejor. No quiere decir que sea buena, ¿eh? Pero es infinitamente mejor a la que tenía. Puedo salir, puedo hacer una vida totalmente dependiente. O sea, he dejado de ser dependiente por mi trabajo, que es estar sentado, aunque en este momento estoy trabajando tumbado y con unos artilugios aquí para poder trabajar delante del ordenador, espero que sea algo temporal, pues puedo trabajar. De otra manera no podría, siendo autónomo además, no podría casi ni subsistir. Entonces, bueno, con esta bomba la verdad es que me permite el trabajar y cada día, junto con la bomba y la rehabilitación, pues he conseguido pues que mi vida sea un poquito mejor. Eh, la bueno, lo que decía, gracias a la bomba he tenido mucha libertad de movimiento y desde luego que el dolor al menos es soportable. Otra cosa que yo creo que es importante de la instalación de esta bomba es que
apenas tomo pastillas ya. O sea, oralmente me refiero. Bueno, ahora estoy tomando una quimio oral porque sigo teniendo el imatinib, porque sigo teniendo tumor. Es un poquito más pequeño y bueno, estamos ahora en una fase de ver si pueden hacer un tratamiento de protones en Madrid para poder eliminarlo definitivamente y sobre todo, sobre todo pensando en que la causa del dolor que tengo ahora mismo pueda ser producido por ese tumor. Pero bueno, yo creo que para el organismo, sabréis, vosotros que sois médicos, la gran mayoría, pues es mucho más saludable no ingerir tantas pastillas oralmente, ¿no? Eh, bueno, una cosa súper importante, yo creo que es que desde que tengo la bomba, eh, pues no he vuelto a ir a urgencias. Mis visitas a urgencias eran cada semana 2 o 3 veces semanales. Pues me duele mucho, pum, te ponían un chute de lo que fuera y para casa. Pero ni me aliviaba el dolor ni nada. Se he dejado de ir a urgencias. No he vuelto a urgencias desde que me la pusieron. Eh, y bueno, he tenido la suerte de que no he tenido infecciones ni nada. Pero es verdad que por el dolor no he tenido que ir a urgencias. Eh, Luego veo, la verdad que es muy cómodo, apenas me molesta y, bueno, y me siento seguro por tener un control de la dosis, ya que además tengo un aparato en casa en la que me puedo auto chutar, ¿no? Es la máquina esta de bolos famosa, que te puedes, en momentos de picos de dolor, puedes darte más dosis, ¿no? La verdad es que desde el primer momento tuve una calidad de vida increíble porque yo entré en silla de ruedas el lunes, me operaron el lunes por la mañana y el martes por la tarde o a mediodía estaba en mi casa ya comiendo y pudiéndome incorporar y andando. O sea que de un día para otro el- ya lo noté. Luego, bueno, pues fue todo paulatino, ¿no? Hubo que cerrar las heridas, todo ese tipo de cosas. Eh, no sé, yo creo que se debería de aconsejar más la instalación porque no da publicidad, ¿no? Le estoy dando a la bomba estratecal. Pero es así, es la verdad, no es. Bueno, y ahora, la enfermedad y la vida laboral, lo que hablaba es que, o sea, lo que me gustaría hablar, de que también es bastante incierto, ¿no? Porque mm, en mi caso decía que yo soy diseñador y puedo trabajar en casa y puedo trabajar con un ordenador. Pero hay mucha gente, enfermos oncológicos, que no pueden, o sea, que una vez que yo creo que deberían de tratarse como enfermos crónicos, porque no, vamos a ver, hay trabajos que no se pueden desarrollar con el dolor que tengo yo ahora mismo, no sé, camioneros, conductores, bueno, miles de trabajos que no se pueden desarrollar. Quizás ahí el Estado debería de implicarse un poquito y ayudar un poquito más reivindico eso, ¿no? A nosotros, vamos, a los enfermos crónicos, de alguna manera de amortiguar las dificultades económicas a las que nos enfrentamos. No sé si con ayudas o con que todo sea mucho más ágil a la hora de solicitarlo. Yo acabo de pedir ahora una solicitud de discapacidad y me dicen que como mínimo son 2 años. 2 años, 2 años para una primera revisión. Me parece que es mucho tiempo. Me parece que es mucho tiempo. Espero haber estado a la altura. La verdad es que eh, me ha liado en todo esto. Yo no sé muy bien cómo afrontarlo. Yo os he contado un poco mi experiencia, cómo estoy, un poco lo que veo y, y bueno, nada más. De nuevo dar dos cosas. Las gracias a todo el equipo que me ha tocado, que he tenido la suerte de dar con un equipo fantástico, en la que están muy implicados humanamente, me llaman continuamente, a veces demasiado, no es broma eso demasiado, pero sí es verdad que cómo estás, cómo te encuentras,
¿cómo estás hoy? ¿Cómo? Eso ayuda mucho, eso ayuda mucho. La verdad que quizás para un médico es un acto, bueno, que no le cuesta mucho, pero a nosotros nos ayuda muchísimo. Y luego creo que es muy importante que trabajen todos en equipo, que yo vaya a radiología y sepa exactamente qué es lo que me han hecho en la unidad del dolor, o vaya a oncología y sepan en qué proceso estoy en radiología, ¿no? Creo que el equipo multidisciplinar aquí es fundamental porque realmente, eh, bueno, pues un tumor, un cáncer, no es una cosa de tomarte una aspirina, ¿no? Es mucho más que eso. Y bueno, nada más, daros las gracias por todo y no sé, si tienes cualquier pregunta que pueda contestar, pues luego sí. Eh, el tema del dolor es un tema que en GEPAC, que como todos, nos preocupa, ¿no? Todo lo vinculado al cáncer en GEPAC nos preocupa, máxime porque somos todos pacientes y lo hemos vivido o lo vivimos en primera persona, ¿no? Algo que es muy importante para los pacientes en cuanto al dolor, no solamente es el dolor físico, que como bien decía alguno de los ponentes anteriormente, puede ser motivado previo o sea, por motivos de la propia enfermedad o luego por los efectos secundarios de todos los tratamientos y de todos, sino también el impacto emocional, y en eso habéis hecho hincapié casi todos, que supone para un paciente el manejo del dolor, ¿no? Y lo que supone el dolor. ¿Por qué? Pues porque tiene un impacto en las diferentes áreas que podemos decir que componen nuestra calidad de vida. Primero, nuestras relaciones humanas. Cuando nos encontramos bien, no tienes ganas de nada. Otro aspecto y muy importante, y también hablaba de ello Modesto, es en el impacto que tiene en la faceta laboral, ¿no? Hay un estudio europeo en el que entre los participantes la mayoría decían que al menos habían perdido 5 días. Me parece un porcentaje muy bajo cuando a veces se sufren algunos episodios, ¿no? que son muy importantes. Y que y fijaros si son importantes, que incluso algunos pacientes se llegan a plantear el tema de tener que jubilarse o, como decía Modesto, buscar una discapacidad, una invalidez, que por desgracia están tardando demasiado en tramitarse en España, ¿no? Y luego, pues, ¿cómo lo manejamos? De muy diversa manera. Muchas veces nos sentimos muy bien tratados, muy protegidos, no tenemos miedo a comunicarlo durante los procesos de los tratamientos. Pero luego tenemos incluso, no sé si miedo o respeto, quizás la palabra, y no lo comunicamos por miedo a que suponga, o nuestra mente piensa que puede haber una progresión de la enfermedad o una recaída, y a veces nos cuesta el manifestarlo, es decir, no haya que me quiten el tratamiento o que esté llegando el final, y es muy complicado. Nosotros en la asociación, uno de nuestros principales objetivos o de las funciones que hacemos, lógicamente, es algo que aquí se ha puesto en manifiesto, en la prestación del servicio de psicooncólogos, porque son los únicos profesionales más que deberían de estar integrados con otros muchos profesionales en los equipos multidisciplinares. Pero al final, si ese servicio no nos lo dan, tenemos que poner, como se dice vulgarmente, un parche para poder atender y satisfacer esa demanda de los pacientes que tan necesaria es para lograr su calidad de vida, ¿no? Y nos preocupan y orientamos, o el equipo intenta orientar a que sea el paciente el que comunique con su médico. No espera su consulta de rutina para poderlo poner de manifiesto, sino también consultar antes de irse a la Wikipedia o al doctor Google y buscar productos, vamos a decir, alternativos que puedan paliar en cierta medida esos efectos del dolor, ¿no? Y uno de los aspectos que también sentimos
es frustración. ¿Por qué? Porque no podemos controlar el dolor, los síntomas y nada, intentamos llevarlos y muchas veces por eso no lo hacemos, no lo referimos a los médicos. Y sí es importante que se vaya tomando conciencia y formando primero a los pacientes, también como decía antes la doctora Pérez, también a los profesionales en general sobre la importancia que tiene este tratamiento, porque cada vez estamos logrando una mayor supervivencia en el cáncer y los supervivientes siguen manifestando dolor. En unos casos no lo transmite, pero el dolor está ahí. Entonces, creo que es muy importante la formación a todos los niveles. Y en ese sentido, demandar un poco la prescripción también de asociaciones de pacientes que podemos jugar un papel complementario. En todas las ponencias anteriores siempre se ha hecho referencia al paciente y de todo. Creo que al final hay que trabajar, o estáis trabajando todos, y de eso me consta y doy fe en primera persona, por el paciente oncológico, pero también hay que trabajar con el paciente para conocer de primera mano cuáles son sus necesidades y que forme parte de esos comités y de esos planes, porque creo que hemos dado un paso bastante cuantitativo y cualitativo en la formación y que podemos aportar. Lógicamente no vamos a pretender en ningún momento sustituir a un profesional, no lo somos. Somos profesionales cada uno en nuestro sector. Vosotros médicos tenemos depositada en vuestras manos nuestra vida, con lo cual mayor relación no hay, pero sí el conocer un poquito. Somos conocedores de esa falta de tiempo y lo que hacemos es poner programas en marcha que puedan ser ayudar a paliar los efectos de esa falta de tiempo, que por otro lado, abro paréntesis, os saltáis en pro del paciente en el 99,9% de los casos. Cuando vas a consultar, ya sea de revisión o lo que sea, dices, me va a tocar esperar. Pero bueno, lo damos por sentado porque sabemos la importancia que tiene para nosotros como pacientes ese tiempo. No me quiero alargar más porque vamos muy extensos. Pediros disculpa por no haber preparado una presentación, pero como digo, no estaba prevista mi intervención y he intentado resumir de forma muy breve algún aspecto o incidir en aquellos aspectos que podemos considerar más importantes después de la intervención de mis predecesores y que era incidir un poco en algo que hemos puesto todos de manifiesto de la necesidad de tratar, de formación y de atender al paciente y a los largos supervivientes en cuanto al dolor y la importancia de los equipos multidisciplinares. Muchas gracias.